Bueno, esto es a la manera de el arquitecto Souto de Moura en Portugal. Los llenos y vacíos muestran cómo los patios generan espacios separando la vida privada de la pública. Como se ve, son dos franjas, son transversales a los lotes y están unidos por espacios comunes de circulación. Los patios también dotan de luz natural y ventilación cruzada a todos los ambientes. Por la forma del terreno, le asignó dos tipos de medidas a las parcelas, son 4 más cortos y 5 más largos, siendo necesarios, por ser tan largos los terrenos, espacios intermedios, vacíos, que sirvan de ventilación e iluminación y articulen los espacios. Fueron pensadas como viviendas introvertidas, cerradas perimetralmente hacia el exterior. Luego las cubiertas son de hormigón, apoyan en muros portantes por medio de grandes vigas invertidas. Estas vigas invertidas dan a la percepción una gran limpieza espacial y planos continuos, porque las aberturas son de vidrio. Luego en la ciudad de La Plata, más precisamente en 115, 39 y 40, es donde vamos a emplazar. Es una zona de baja densidad, el terreno tiene 15 metros por 40, la fachada tiene orientación norte, ideal, con muy buena iluminación natural. Una vez puesta la planta, no coincide, o sea, no hay manera de que entren dos por las medidas, así que opté por intervenir. Se plantean dos viviendas, una rota 180 grados con respecto de la otra. Esto genera distintas espacialidades, distintos llenos y vacíos, y dota a cada una de un espacio verde en el terreno colindante. Esto amplifica la luminosidad, la ventilación cruzada y respeta la disposición de una franja pública separada de una privada por medio de patios. Bueno, luego cada habitación tiene su patio privado, en la parte pública también está separada por patios, que esto genera mucha limpieza, ventilación en los ambientes. El ingreso a las viviendas se da de manera distinta a cada una por la disposición, y esto genera mucha riqueza espacial, de diseño, ya que no son iguales, distintos tipos de circulación, etc. A mí me tocó la casa Jaoul de Le Corbusier, que está ubicada en Francia. Para mí, la esencia de esta casa está en los patios, tanto en los patios públicos como en los privados. Y lo que busqué es que esto se mantuviera en la fase 1. Entonces ubiqué las viviendas para que entraran completas en el terreno y de esta manera no modificar su forma. En la fase 2 las enfrenté a lo largo para lograr una mejor orientación y también para poder generar un acceso desde la calle hacia las casas. En esta axonométrica podemos ver claramente cuáles son los espacios que comparten entre sí y cuáles los que no. En la fase 1, lo primero que hicimos fue realizar un análisis del sitio, y en esta lámina me pareció importante mostrar el entorno, la densidad urbana y el terreno con sus características. En el caso de la lámina de análisis de la vivienda, me pareció importante mostrar la transición de lo público a lo privado mediante un patio delantero que separa a la casa A de la línea municipal. También el acceso mediante rampas de acceso vehicular y peatonal que llevan a un patio que genera un vínculo entre las viviendas. También me parece importante graficar los vacíos que rodean a los llenos y generan mediante patios una relación del interior con el exterior. A su vez destaco la orientación hacia el sur, ya que es la mejor debido a que la obra se implanta en París. En la superposición me pareció importante mantener esa transición de público-privado, es decir, los distintos momentos que se generan de acceso, y también mantener la rampa vehicular, siendo Le Corbusier uno de los primeros arquitectos que incorpora el vehículo en la planta. Los vacíos, aunque sea en segmentos, se mantienen rodeando las viviendas. En la lámina de la fase 2, me parece que el conjunto de viviendas logra adaptarse fácilmente al terreno
debido a la similitud en sus dimensiones, por lo que no requiere de demasiadas modificaciones. Entonces decido mantener la perpendicularidad de las viviendas, aunque ahora desfasadas, creando así un acceso directo a la casa B y un acceso más ancho, mientras que la casa A pierde una parte de su longitud. Todos los vacíos se mantienen y continúan articulando el espacio. Incluso el patio más angosto separa la casa A de la medianera, conservando una buena ventilación cruzada. Además, orienté los servicios de la casa A hacia el norte para obtener mayor incidencia del sol, como sucede en el proyecto original. El patio de acceso tampoco se modifica, ya que me parece esencial en la obra, además de que es el punto de congregación de las viviendas. Por último, la axonométrica y la implantación. Hola, bueno, la obra que me asignaron fue la casa con patios de Mies. Al analizar esta obra pude identificar las características principales. Estas casas, más allá de que sean un conjunto y estén puestas en el mismo lote, son independientes entre sí. Todas cuentan con patios públicos y privados. Al tener aberturas tipo paneles de vidrio del piso al techo, la relación interior-exterior es muy marcada. Esto es lo que hace parecer continuo el espacio. Estas casas fueron pensadas para una sola persona, ya que no tienen ningún espacio cerrado, sino que son muros organizados de cierta manera para marcar los diferentes ambientes de la casa. La primera etapa del esquicio se basaba en acomodar la planta sin modificaciones sobre un terreno de 15 por 40 ubicado en 115 y 39 en la ciudad de La Plata. Yo había elegido esta parte de la casa porque me pareció que aunque se perdía la idea de conjunto, seguía teniendo lo que caracterizaba la obra original. En la segunda parte del esquicio, en la cual ya se podía modificar la planta, cambiándole las medidas y la configuración o diseño de la obra, me seguí basando en los puntos característicos de la obra de Mies que nombré anteriormente. Ubiqué las tres casas de esta manera para que todos los patios, ya sean públicos o privados, tengan buena luz solar, ya que el norte se encuentra en la parte inferior a la izquierda. Todos los patios tienen un ancho de 4 metros para poder ventilar correctamente el interior de la vivienda. Las tres casas comparten un único patio, que es el que permite el acceso a todas las viviendas. En todas las casas se sigue manteniendo la total relación interior-exterior por ambos laterales y continúa con la idea de viviendas independientes, porque aunque compartan acceso es como si el lote principal estuviera subdividido en tres. Más allá de haber tenido que cambiar todas las medidas para adaptar la obra, siguen siendo medidas coherentes y cómodas para que sean habitadas por una sola persona. Sobre el lote original, la decisión de Souto da Moura fue subdividirlo en 9 parcelas de proporción longitudinal. Para que convivan solo 2 modelos de vivienda, podemos decir que se entregaron a la ciudad 2 áreas triangulares de lote. También se propuso que todas las subdivisiones contaran con acceso directo desde la vía pública, evitando la necesidad de espacios comunes. En cuanto a las viviendas, creo que a pesar de ser unidades independientes, se consolidan como conjunto. Esto se logra principalmente mediante las cubiertas, construidas de manera transversal al sentido de las subdivisiones del lote. Para que pueda implementarse el sistema de cubiertas, no solo fue necesario modular las viviendas, sino que también fue necesario modular el conjunto. Por otro lado, el proyecto original no por nada recibe el nombre de casas patio. En la estructura de llenos y vacíos encontramos 3 vanos cargados de un enorme protagonismo, ya que a través de ellos se genera un vínculo directo con el exterior, iluminando y ventilando las viviendas de manera natural. Vale la pena remorcar que todas las aberturas desembocan en alguno de estos 3 patios de carácter privado. No encontramos ninguna relación directa con la vía pública o espacios comunes. Ahora, si analizamos el lote que nos fue asignado, vemos que comparte la proporción longitudinal. Esta característica facilitó la adaptación del proyecto. A la hora de rediseñar me pareció importante conservar la idea de conjunto. Por eso fue necesario suprimir algunos ambientes de las unidades del proyecto original para poder insertar al menos 2 viviendas en el nuevo lote. Ambas continúan compartiendo una modulación que permite funcionar el sistema de cubiertas. También conservan sus 3 patios de carácter privado con proporciones y funciones muy similares a la idea original. En la reinterpretación tampoco encontramos espacios de uso común y la relación con la vía pública es prácticamente inexistente. Se mantiene así el estilo de vida reservado e introvertido que propone el proyecto original. En cuanto a la orientación, no genera una respuesta acertada. Sin duda se debería mejorar ya que los grandes ventanales del área pública están dirigidos al sur. Lo mismo pasa con los dormitorios.
Esto contrasta con el proyecto original que está muy bien orientado, teniendo un sentido inverso. Otra característica que se diferencia del proyecto original y que Souto da Moura no se vio en la necesidad de considerar es la presencia de construcciones linderas en el lote asignado. Incluso, en algunas de ellas, podemos notar un fuerte valor patrimonial. Baró Agustina, TEC nivel 2, Matías Sopi, Florencia Wine. Este es el conjunto de viviendas bioclimáticas Umbret que fueron diseñadas por el arquitecto Gabriel Verd. Se caracterizan básicamente por una serie de espacios llenos y vacíos que ocupan la totalidad de la parcela. Se pueden ver acá en los esquemas cómo el vacío articula lo lleno y nos deja como un eje principal lo que sería el estar desde donde se puede ver la continuidad espacial. Bien, refiriéndonos al sitio, ubicamos el lote en la ciudad de La Plata, es en la calle 115, 39 y 40, y podemos ver a una escala general los puntos cercanos más relevantes. Y si nos acercamos podemos ver la particularidad del lote, que es lindero al Centro Cultural El Ángel, que está ubicado en la esquina de 39. La fase 1 del trabajo básicamente consistió en la superposición del complejo de viviendas sobre el lote que ya mencionamos, sin realizar ningún tipo de modificación a la vivienda o a las dimensiones de esta. Bueno, mi idea fue separar la parcela en 4 casas dividida en 2 partes que se conectaran por este pasillo principal, que a su vez se dividiría a estos 2 espacios comunes que serían de un uso más público. Después de las correcciones se llegó a la conclusión de que dejar estos 2 espacios sería desaprovechar espacio útil, así que ya para la etapa 2, como versión final, nos da este resultado, que sería conservar el pasillo principal, pero esta vez siendo el pasillo el eje central que divide los lotes en todo el terreno. Las modificaciones a las últimas 2 viviendas del complejo fue básicamente quitarle un pedacito de patio y colocándoselo de nuevo de modo longitudinal. En planta alta todas las viviendas se mantienen totalmente igual al proyecto original, a excepción de esta, que tanto baño como habitación fueron cambiados de lugar con una finalidad estética, ya que si el baño lo dejábamos como estaba originalmente, perturbaría la fachada del complejo. Este cambio se puede ver mejor tanto en la implantación como en la axonométrica, que además tienen como objetivo mostrarnos el entorno inmediato. El referente asignado fue la Casa Patio de Souto da Moura en Portugal Matosinhos. Este proyecto está determinado como un conjunto de 9 viviendas en el que comparten un terreno, pero cada una de ellas es individual. Estas viviendas son unidireccionales, su mejor orientación es hacia el sur, subdividiéndose en 5 viviendas más largas y otras 4 más cortas. A partir del espejado de la planta se generan estos espacios utilizados como patios, siendo así más grandes, permitiendo una mayor entrada de luz. Con esto genera una modulación con la losa de hormigón en el que la misma se apoya sobre los muros exteriores de la vivienda, en el que puede trasladar sus cargas hacia el piso. El sitio está situado en la zona de 115, 39 y 40. Los espacios que se generan como vacíos son el bosque, el hipódromo, la terminal del oeste y la estación de tren. Estos mismos generan durante el día una gran circulación vehicular, además de encontrarse en las cercanías de la facultad. Se encuentra implantado en una escala barrial de baja densidad y a su vez a la derecha se encuentra con una gran presencia el Centro Cultural El Ángel Gris, y esta misma es el área en el que se va a trabajar. Esta es la manera de implantar el referente en nuestro terreno en la planta. Se genera asimismo el ingreso por el frente y situándolo en el medio, dejando 1,5 metros libre de las medianeras, con un excedente de 2 metros aproximadamente en el fondo de la vivienda. La manera de modificar el referente, pero manteniendo la esencia del proyecto, es generar un conjunto de 2 viviendas en el terreno que tiene 15 metros de frente por 40 de profundidad, y las viviendas se dividen en 7,5 metros cada una. Espejando la planta generamos los patios de ingreso de la vivienda y al costado el garage. Luego ingresamos al hall de la entrada, que genera un baño para lo público, y por otra parte se genera un hall para la distribución de las habitaciones, que son de 4 por 3 metros, y el baño privado. Asimismo, generando en el medio de la vivienda el patio interno, que permite la entrada de luz a las habitaciones y a la cocina. Esta misma
Está compartida por un estar que permite las visuales hacia el exterior, generando asimismo el último patio. A través de esta modulación se permite generar las losas de 12,50 metros en el que se apoya sobre los muros exteriores de la vivienda, respetando la esencia del referente. Hola, mi nombre es Jonathan Alegre y me tocó la casa con patio de Mies. Bueno, acá se ven un poco las características principales de esta obra, como los dos patios que son principales y uno más privado, los llenos y vacíos, estructura mixta, accesos, etc. Después, un análisis del sitio donde se puede interpretar un entorno particular con un hipódromo y vías del tren cercanas, y llegado a la esquina un centro cultural que esto hace que el barrio tenga un movimiento diferente. Y por último, de la primera fase, la superposición del terreno en la casa, que la tuve que hacer pensando siempre en lo esencial de esta para no perderla. Por otro lado, en la fase 2, esta es la planta, se observa cómo surge una modificación, pero siempre conservando los dos patios, la continuidad espacial, la estructura mixta y todos los puntos que hacen que la casa con patio sea esa. En la Axo se observa mejor cómo esta genera aparte un espacio particular que es un espacio en común para las dos casas, que es un tipo de acceso en el que los dos vecinos se encontrarían. El proyecto que me tocó analizar es la obra conocida como Viviendas Bioclimáticas en Umbret, Sevilla, de Gabriel Bert. En este proyecto, lo que más resalta son los volúmenes de llenos y vacíos que se relacionan entre sí, conformando y ocupando la totalidad de la parcela. Para llegar a ese cometido, lo que se utilizó fue un sistema de modulación, lo que permitió crear además, en el conjunto de viviendas, una imagen de unidad y que no se entendiese como suma de viviendas adosadas una tras otra, generando así, a su vez, un alto grado de privacidad. En este caso, el lugar de la implantación cuenta con una serie de factores a tener en cuenta. Un claro ejemplo es la estación de trenes, que se encuentra ubicada a unos cuantos metros, así como también el hipódromo, o en cambio, justo en la esquina podemos encontrar el Centro Cultural El Ángeles. A la hora de implantar el proyecto en el terreno dado, cuyas medidas consisten en un área de 15 metros por 40, me encontré con la problemática de que al ser un conjunto de 26 viviendas, por obvias razones no cabían en el sitio, por lo que elegí, teniendo en cuenta el tipo de orientación existente, solamente tomar 4 viviendas, ubicándolas tal cual están en el proyecto. A la hora de intervenir la obra, lo que utilicé para seguir manteniendo su esencia fue continuar con el juego de llenos y vacíos, así como también el sistema de diagramación que posee para permitir aquello. Por lo que dividí el terreno en 5 parcelas, manteniendo la forma original del proyecto, excepto que al haber utilizado otra serie de medidas, se añadieron unos cuantos cambios en su interior, que se puede notar más que todo en la planta alta. Un claro ejemplo de aquello es la creación de un baño privado para la habitación principal. Así como también otro podría ser el desplazamiento que tuvo el baño principal, o la ampliación del área de doble altura. Este conjunto de cambios siempre fueron pensados en la orientación del terreno. Y por último, tenemos una implantación y una perspectiva donde podemos notar mejor dónde está ubicado y qué clase de entornos y visuales se tendría. Mi referente es la casa de 3 patios de Mies van der Rohe, que fue proyectada por este arquitecto en 1934. Este proyecto no fue construido, por lo tanto no está situado en un lugar específico ni tiene una orientación definida.
Se trata de un conjunto de viviendas que tienen entre 2 y 3 patios de distintos tamaños y usos, tanto públicos como privados. Mies adopta estrategias como la de la continuidad espacial, que se trata de utilizar una misma materialidad en el interior y el exterior de la vivienda, y al recubrir esta con un material translúcido como el vidrio, parece que las líneas tienden a prolongarse en una misma dirección. Otro de los recursos que utiliza el arquitecto es el de la simetría horizontal al no utilizar variación de alturas en el corte de la vivienda. La estructura de las viviendas es mixta, ya que se sostiene con unas columnas metálicas a lo largo y a lo ancho se apoya sobre muros portantes que son los mismos que rodean al terreno. El sitio en el que se va a implantar la vivienda se encuentra en calle 115, casi esquina 39. Es un terreno de 40 por 15 metros que se encuentra en un barrio residencial y los principales condicionantes son el hipódromo y las vías del tren que están muy cercanas al sitio. En la fase 1 se debía implantar una de las viviendas del referente escala en el sitio. Yo elegí esta, que es una de las más chicas del conjunto, que entra perfectamente a lo largo, ya que tiene 39 metros y el terreno 40, pero se excede unos 6 metros en el ancho. En la fase 2, modifiqué el referente para generar un conjunto de viviendas intentando conservar las características del proyecto de Mies, como la de la utilización de patios de uso públicos y privados, y la de apoyar las viviendas en los lados cortos y dejar los lados largos libres. En una segunda instancia, volví a modificar el proyecto en base al asoleamiento, orientando los patios públicos al norte para una mejor obtención de luz natural. Las áreas públicas de las viviendas se encuentran orientadas hacia los patios de uso diurno y las partes privadas a pequeños patios de uso nocturno. El acceso es común para ambas viviendas y se forma un área común de 2 por 20 metros. La materialidad del referente se conserva y la estructura sigue siendo mixta como en el ejemplo original. Así finalmente es como se puede ver el referente modificado e implantado en el sitio. En mi caso me tocó analizar el referente de casas con patio de Souto de Moura en Matosinhos. Es un conjunto de 9 viviendas, 4 más chicas y 5 más grandes. Cada una tiene 12 por 42 metros, las más chicas, y 12 por 58 metros, las más grandes. Podemos ver que el arquitecto utiliza como elementos principales los patios para la entrada de luz natural, y también utiliza un patio intermedio como separación del área pública y el área privada, las zonas de día y de noche de las viviendas. Utiliza también como losas de hormigón que se apoyan en los muros delimitantes del terreno. Cuando observamos el sitio y el lote de implantar el referente, podemos ver que es un terreno ubicado en la ciudad de La Plata, en la calle 115. Es un lote de 15 por 40 metros de largo, tiene una cercanía al hipódromo de la ciudad y a la estación de tren, y es una zona de baja densidad. En la fase 1 lo que intenté hacer fue implantar una vivienda sola del referente a escala en el terreno, en el lote. En la fase 2 lo que hice fue modificar las medidas de las 5 viviendas más grandes, modificar las medidas interiores y armar un conjunto de 5 viviendas orientadas al norte para la entrada de luz natural por los patios, que creo que fue mi decisión dejarlos como esencia del proyecto inicial de Souto. Y también decidí dejar las losas que utiliza él apoyadas en los muros delimitantes del terreno. En este caso apoyan en la fachada y se ven en la fachada. Y acá, bueno, podemos verlo en implantación y en axonométrica. Hola, yo soy Victorino Benítez. Bueno, el lugar a intervenir
está ubicado en 115, 28 y 39, en una zona de baja densidad y con poca circulación. En la esquina tenemos un centro cultural con bastante circulación de personas. En el análisis de la vivienda del referente podemos encontrar los puntos más esenciales de su obra. Son los patios como elementos fundamentales, estos patios, los espacios amplios, el juego de planos horizontales y verticales, todo esto, el juego de planos, estructura independiente del cerramiento que permite tener grandes ventanales. Bueno, esto es un poco superposición de la fase 1 con implantación y demás. Entrando ya en la fase 2, podemos ver que la planta intenta conservar los puntos más importantes o esenciales de la obra analizada. La importancia de los patios, estos, los espacios amplios, los planos verticales y horizontales, la estructura independiente y los grandes ventanales, así como también estos apoyos, la cubierta con las medianeras. Bueno, acá podemos apreciar un poco más a detalle el entorno, la volumetría de la vivienda. El proyecto del referente que me tocó es de las viviendas bioclimáticas de Umbrete y Gabriel Verne. El sitio está en 115 entre 39 y 40 en La Plata. Lo primero que resalto son los llenos que articulan los vacíos de dicha vivienda. También el espacio privado que genera en la parte superior del lote. Uno de los puntos que tiene muy en cuenta es la orientación de las viviendas al norte, ya que esa es la mejor orientación para dichas viviendas. Algo a tener en cuenta es que el lote está situado cerca de la Facultad de Arquitectura, que al lado pegado tiene un centro cultural, al cual concurre mucha gente y también está cerca del ferrocarril. La zona del sitio es una zona suburbana. El referente más alto que hay en la zona es el centro cultural. Lo primero que busqué fue ser fiel al proyecto, buscar la igualdad entre las viviendas, mantener el área de privacidad del proyecto, buscar la orientación al norte por la ventilación y la iluminación. Retiré las viviendas de la línea municipal para buscar la igualdad en estas, pero tratar de mantener vistas desde la línea municipal. Después retiré dormitorios de la planta baja para una mayor y mejor circulación con posibilidades de tener entrada y salida de coches. Usé columnas para mantener la segunda planta del proyecto sin modificaciones. Y ahí está la axonométrica y la implantación. Bueno, las casas patio de Mies van der Rohe cuentan con una serie de aspectos que resultan ser sus características principales. Entre ellos encontramos el patio como elemento principal, que como podemos ver en el estudio de llenos y vacíos, articula las viviendas hacia los extremos. Luego tenemos la planta libre, que cuenta con una estructura independiente puntual, pero que al mismo tiempo está reforzada con el uso de planos medianeros como apoyo. Y tenemos la relación interior-exterior, que cuenta con una continuidad al máximo. Esto se garantiza por el uso de planos verticales sin cierre, que no solo hacen que los espacios sean versátiles, sino también garantizan visuales panorámicas desde cualquier punto de la vivienda. Esto se refuerza con el uso de planos acristalados como cierre.
En cuanto al sitio, bueno, todos sabemos que está situado sobre la calle 115 entre 39 y 40 y cuenta con la presencia de la estación de tren y el hipódromo a unas cuadras. La baja densidad urbana en la zona le da un carácter barrial que contrasta completamente con la zona metropolitana que encontramos por detrás. En cuanto a la cuadra en particular, vemos cómo la vegetación comienza a ingresar, desintegrándole los bordes y haciendo que la esquina sea su punto más fuerte, donde se localiza el Centro Cultural El Ángel Gris, que garantiza la mayor concurrencia de personas. Bueno, como primera fase de superposición, elegí esta vivienda porque era la que conservaba todos los puntos anteriormente mencionados y al mismo tiempo conservaba una buena orientación, siendo el patio principal el orientado hacia el norte. La proporción de los espacios impidió que tuviéramos la posibilidad de colocar más de una vivienda. Es por esto que ya en la segunda instancia tuve que ajustar las dimensiones para que podamos situar 2 viviendas. Al frente, la primera vivienda orientada hacia la calle cierra el patio público por completo para que el uso no sea interrumpido por el paso de autos y transeúntes que se dirigen al centro cultural. Al fondo, la segunda vivienda está rotada de manera que se genera un patio como espacio de transición entre el pasillo que la dirige desde la calle hacia la vivienda. De esta manera se logra el patio como articulador, al mismo tiempo que conseguimos que cada espacio público expanda hacia un patio de mayor tamaño y que las áreas privadas expandan hacia un patio secundario. Podemos ver que también se conserva la estructura puntual independiente reforzada con el uso de muros medianeros como apoyo para la cubierta. Bueno, finalmente vemos la implantación con las sombras, el asolamiento de los patios y, bueno, la axonométrica. Bueno, a mí me tocó analizar las 26 viviendas bioclimáticas de Gabriel Bert. Lo primero que hice fue analizar los patios, la espacialidad, los llenos y vacíos, pero lo que más me interesaba era la privacidad y la iluminación que se generaba con la orientación del sol. Luego analicé el sitio de calle 39 y 115, donde lo que más me interesaba era la ventilación, así como también el movimiento que realizaba el sol. Después analicé las visuales, la circulación, etc. Analicé la vivienda como conjunto, marcando lo privado y lo público, y el conjunto de viviendas como una única unidad. La primera fase fue colocar las viviendas en el terreno, de manera que se seguía generando ese público-privado, un pequeño acceso de 3 metros, y coloqué las viviendas de esta manera. Lo que no me terminaba de cerrar era ese espacio amplio que no podía colocarse ni siquiera un vehículo, ya que era de 4 metros. Entonces lo que hice en la fase 2 fue modificar el patio que se encontraba del lado de la cocina. Este patio lo descarté, quedándome una vivienda de 10, y reducí tanto de la parte de la terraza como de las habitaciones medio y medio, entonces me quedó de 5 por 10. De esta manera generaba un acceso de 3 metros y un amplio espacio para la disposición de los coches de estas 3 casas, ya que no podías dejar los coches afuera porque es un lugar, una zona bastante complicada. Lo que hice además fue despejar las casas, colocándolo de esta manera para que estas casas recibieran el sol del norte y del oeste y estas del este y del norte. También amplié la terraza para ganar el espacio que descarté en el patio que descarté. La implantación y la axonométrica. Mi trabajo tiene como referente el proyecto de Casas Patio de Mies van der Rohe. Este proyecto se caracteriza por la relación que tiene entre el lleno y el vacío, es decir, el vacío tiene muchísima mayor proporción que el lleno, y este vacío está compuesto por el elemento principal del proyecto, que son los patios. Cada una de las casas que forman el conjunto tiene al menos 2 patios, destinados uno al uso público y otro destinado al uso privado. Una característica importante de este proyecto es que
todas las casas son introvertidas y esto es generado por los muros perimetrales de 3 metros que justamente evitan la relación entre las casas y con el exterior. Estos muros no solamente son cerramientos, sino que también son estructura. En ellos apoya los lados menores de las cubiertas. El resto de la estructura se resuelve con columnas. Están separadas del cerramiento interior, el cual define los espacios sutilmente, pero sigue respetando esa continuidad espacial que tiene el proyecto y permite que en los lados mayores tengamos visuales panorámicas a los patios. El terreno en el que vamos a trabajar se encuentra en La Plata, en una zona más suburbana que es detrás de la estación de ferrocarril. Acá podemos ver el lote que tenemos de 40 por 15. Acá está la estación de ferrocarril. Acá estaría calle 1. Y nuestro lote se encuentra en 115, entre 39 y 40, y es vecino al Centro Cultural El Ángel Gris. En la primera fase, debido a las dimensiones del proyecto de Mies, solamente pude rescatar una vivienda, en la cual prioricé esta relación de mayor vacío que de lleno, y este vacío está conformado por un patio destinado a lo público y otro a lo privado. Después, en la fase 2, me enfoqué en generar un conjunto de viviendas. Para ello tomé una de las casas de Mies, que es esta de abajo, la modifiqué, y así generé una célula que la pude repetir 3 veces en el lote, más una anomalía generada por el elemento pasillo que generé para poder conectar las viviendas entre sí y con el exterior. Acá lo tenemos el proyecto en su entorno. Podemos ver que los patios públicos, que son de mayor tamaño, están orientados al norte para poder aprovechar mejor la iluminación. Y acá en la implantación y en la axionométrica podemos ver mucho mejor esta relación nula que tiene el conjunto de viviendas con el exterior. Yo comencé con un análisis de sitio, marcando la orientación óptima, la vegetación presente y los llenos y vacíos linderos al terreno. Continué con el análisis del terreno, del referente, en el que me centré en los puntos esenciales que hacen a la obra. En primer lugar, los patios como elemento principal. Los muros medianeros como estructura, que son el lado menor de la vivienda, y el lado mayor en relación al exterior con una transparencia prácticamente total. También marqué la idea de continuidad que ofrecen en las viviendas en relación interior-exterior, con los planos horizontales similares y los muros exteriores que ingresan a la vivienda. En la superposición privilegié en primer lugar el patio como elemento principal. El lado mayor en relación al exterior con el alto grado de transparencia y el lado menor del cerramiento y estructura. También mantuve la idea de continuidad, tanto con los planos horizontales como con el ingreso al interior de la vivienda del muro exterior. Para la fase 2, trabajando sobre estos mismos puntos que los de la superposición, proyecté en el terreno correspondiente, al frente, una vivienda de 6 metros por 12, dejando un pequeño patio al sureste como ventilación, y con la presencia del patio principal bien orientada. Esa misma vivienda apareada manteniendo siempre la transparencia del lado mayor y estructuras del lado menor. Y sobre el fondo del terreno ubiqué una vivienda de mayor tamaño, de 8 metros por 15, girada a 90 grados en relación a las otras viviendas, con el patio menor de servicio y ventilación y el patio principal al frente. Estos 3 patios están conectados creando un núcleo verde en el terreno. Así obtuve en el terreno correspondiente 3 viviendas a la manera de Mies, manteniendo los patios como elemento principal, el lado mayor transparente, el lado menor como estructura y cerramiento, y manteniendo una estructura mixta que presentan en todas las viviendas. Bueno, en mi caso me tocó el ejemplo de Soto da Moura, que se encuentra en Portugal. Al analizar el proyecto he notado que consta de ser una serie de casas repetidas sucesivamente, que algunas son espejadas entre sí en grupos de 2, donde cada una comparte techos en común, o, por ejemplo, estas 4 comparten un techo en un área en común, mientras que estas 5 comparten también un techo en común con estas 4, pero estas 5 las comparten en un área diferente. Bueno, a la hora de hacer la superposición decidí solamente tomar 2 casas del terreno más grande y simplemente poner uno al lado del otro para
ver si podían entrar dos de las casas. A la hora de intervenirla, decidí espejar una casa de la otra, y la decisión que fui tomando fue dejar un área en común en la entrada, para que ambas casas pudiesen tener un área en común, donde pudiesen convivir los dos vecinos. También dejé el pasillo que tenía el proyecto original, que nos dirigía hacia el área pública, como el comedor y la cocina. Y también dejé los dos patios, pero estos los agrandé un poco más, para que entrase más la luz al área pública. Y dejé este espacio acá para la entrada también de la luz hacia el área más privada, dejando dos habitaciones y un pequeño baño acá. Acá la podemos ver en implantación, donde podemos ver los espacios, más o menos los tamaños que tendrían estos techos, siendo que dejé uno intacto y el otro le comí un par de trozos hacia los costados para ganar un poco más de patio y de luz. Acá lo podemos ver en tridimensional, con un poco de sombra, para ver un poco mejor los espacios que estos techos ocuparían. Y los espacios que las casas de los alrededor también ocuparían. En el ejercicio propuesto a la manera D, comencé analizando el sitio, que el lote se encuentra en una manzana irregular y en una zona de densidades mucho más bajas respecto a otros puntos de la ciudad. En el análisis del referente me tocó analizar la casa Yaúl de Le Corbusier. Algo interesante que me pareció de esta casa fue la disposición de las viviendas y que en un mismo lote hayan tres diferentes espacios. Espacio público, el espacio privado y el espacio semipúblico que comparten ambas viviendas. El tema de la modulación y que en los servicios se encuentran en la planta baja, en el área, en la modulación más chica, en el módulo más chico, y que están orientados al sur, que esa es la mejor orientación. Así que prioriza el ingreso de la luz en el área de los servicios. La superposición de la casa Yaúl en el terreno, lo que hice fue priorizar el área de los servicios con la luz, con la iluminación. En la fase 2, que es la propuesta propositiva, como se puede observar, hay una implantación y una axonométrica del lote. Y acá en planta quizás se pueda observar más la intervención que yo hice. Mi idea fue no modificar tanto la vivienda, sino que modificar la disposición de ellas. Como se puede observar, decidí mantener el espacio en común de ambas viviendas como un corredor, y el espacio en común que tenían ambas viviendas decidí dividirlos a la mitad con un muro medianero, pero mucho más bajo, que sirva como un lugar de guardado o almacenaje. A su vez, a las viviendas las tuve que espejar para que el área de los servicios de ambas me quede orientado al norte, que es la mejor orientación. Y a su vez, en esta vivienda decidí acercarla al muro medianero del fondo para crear una tensión diferente y que no todos los espacios me queden de la misma medida, y a su vez ganar espacio adelante, en el patio delantero, para crear un espacio mayor en el lado donde tengo la mejor orientación.